à restituer un peu de force, un peu d'espoir. C'est ainsi donc que j'ai dit, et pour Malaki Makombo, et pour chacun d'entre nous, recommence. Recommence, même si tu sens la fatigue, même si une erreur te fait mal, même si une trahison te blesse, même si une illusion s'éteint, recommence. Recommence, même si la douleur te brûle les yeux, même si... Wakati Bansi! Wakati Bansi! Wakati Bansi! Conserve su lugar en que faltaba Elena. Taman, perdón, por favor, por favor. Taman hasta marimba. Amiga. Ya. Guadule. Ahora mira, Carlos. Wakati Bansi! Wakati Bansi! Madame Elena Hurtados, on veut savoir, Hurtado, on veut savoir quels sont vos projets futurs. Qu'est-ce que vous voulez faire exactement du circuit international? Qu'est-ce que vous pensez faire avec ceux qui viennent du Congo, du Sénégal, de Haïti? Qu'est-ce que vous vous êtes entendu? Des États-Unis, qu'est-ce que vous pensez? De Bolivie et de Pérou. Et qu'est-ce que vous voulez faire ensemble? Bueno, la verdad, la integración de los pueblos, la integración de nosotros como seres humanos afrodescendientes. Esperamos que a través de esto nos miren, porque nos estaban totalmente invisibilizados. Pero me siento orgullosa hoy día de ver cómo la prensa se preocupó mucho por nuestro evento y dejamos de estar invisibilizados y pasamos a ser visibilizados. Y eso es muy importante, porque la meta es esa, que nos miren y luego que nos vean, porque no solo es que nos miren, sino que nos vean, para que cuando alguien de nosotras salga con una carpetita debajo del brazo y su conocimiento acá, se le dé el espacio que se merece, no por solo ser afro, sino porque aquí tiene el conocimiento necesario para sentarse detrás de cualquier escritorio, sin mirar si el escritorio es amarillo, es blanco o es negro, sino la capacidad intelectual del ser humano, la integración. Y hay algo que todavía no se ve en Ecuador y que ya debería de por lo menos mirarse un poco, es de comenzar a dar los puestos a los seres humanos afrodescendientes. Se dice que nos hemos ganado un espacio y que se nos deben dar los espacios, pero todavía no vemos eso en Ecuador. Qu'est-ce que vous, est-ce que le circuit va se fermer ici, comme toujours, ou bien il va s'étendre? Qu'est-ce que vous êtes entendu avec les amis qui ont participé au festival? ¿Cómo vi tu participación en el festival? Para mí, la participación de Malaki Makombo fue como haber traído un aire que dio una frescura desde África a Latinoamérica. Sentí como su forma de transmitir, su forma de
de darnos a conocer en la conferencia lo que no conocíamos. Fue tan explícita, supo transmitir todo el conocimiento que traía de allá para acá. Y nosotros... Me quedé. Esto hace todos los años, Elena. Elena sí habla. Sí. Vende mi pan. Vaya, vaya, esto me... Yo no traje mi pan. Y aquí en medio no me le aplasta. Pero allá que sabemos. Y estamos acá hoy día, vimos el afiche de la música afro y vinimos a ver, ¿no? qué tal bailan. Y ya mañana nos vamos a seguir continuando el viaje por el mundo, ¿no? Y a ver si estamos por Senegal al año y nos vemos. Okay. Fuera del país, claro, podemos estar en Haití, podemos estar en el Congo, podemos estar en algunos países que nos citen, o podemos hacer un intercambio, podemos hacer un carnaval precioso para el pueblo africano. Eso estamos pensando, ¿no? Este evento es más que Estuvo todo... también el embajador de Haití en la inauguración de nuestro evento, el cónsul de Haití estuvo ahí presente. Este evento es más que todo un intercambio cultural entre todos los afrodescendientes. Bueno, sí, es un intercambio cultural, pero sobre todo también es para darles a conocer a la gente que no son afrodescendientes el valor de nuestra cultura. Y al tratar de botar algunos mitos que se nos ha etiquetado en el país, a nivel internacional, que los negros solamente sirven o para correr o para jugar fútbol, ¿no? Entonces, quieren tratar de pisotear nuestra capacidad intelectual y por ese motivo, para que vean que no solamente estamos en ese ámbito, sino en cualquier ámbito que nos citen, tenemos gente preparada para cualquier situación intelectual o cultural, para estar nosotros a cualquier nivel. Los miembros de los otros países mañana se encontrarán en el evento. Usted lo va a vivir. Se van a encontrar ahí. Usted lo va a vivir. También tengo conocimiento sobre 28 ciudadanos de Senegal que no les permitieron el ingreso el día de ayer, que venían a la convención. No sé. ¿Tienen conocimiento sobre eso? No sé, porque los que venían para nuestro evento ya llegaron. Están aquí. Si alguna cosa pasó con cualquiera de los ciudadanos que venían para nuestro evento, eso no es con nosotros. Quizás vinieron para otro evento. No, muchas gracias. Elenita, era eso nada más. La nota se le subirá al blog a más tardar mañana y mañana a ver si le acompaño. Ahí está el expreso. Ahí está la noticia. Mañana le veo si le acompaña en el Vaya evento. para que disfrute de nuestros platos. Los compañeros van a estar vendiendo ahí platos de todo. Pero con una fotito, si están amables. ¿No? Con los hermanos. Claro, por supuesto. Párate, Victoria. Vamos.
Ahí está la manita viva, en este tema está la manita viva, ya saben, lo que sea. Pueden escribirlo afuera, este disco, para ustedes. Toma Macengo. Toma María Eugenia, yo soy amiga. Ya no pude. Ya no pude. Sí, María Eugenia me invitó una vez. Todos los pueblitos de Quirindé para acá nos metemos a la silla para ellos.
Vamos a continuar, vamos a hacer esa entrega a la amiga de Estados Unidos también, para que tenga de recuerdo algo de Bolivia y bueno, y que no se olvide de nosotros, ¿no? Ahora para nuestros dos amigos también acá, la revista Hiwaki, por favor chicos. Y bueno, estos allá los usamos bastante porque nos hace mucho frío. Muchísimas gracias, de verdad. Estamos muy agradecidos a toda la gente del Ecuador, con los hermanos peruanos que nos han hecho pasar un momento muy rico con su música. Eres de lleno. Muchas gracias, Elena, gracias. Bueno, mil gracias a los hermanos del Perú, de Bolivia, quienes realmente, especialmente a Judith, que con quien he venido conversando mes a mes para ir coordinando hasta llegar hoy. Gracias, hermana. Gracias por traernos a todos acá. Y gracias a cada uno de ustedes porque vi como anoche se entregaron a bailar y después cómo se entregaron en la discoteca. Mil gracias. Gracias por todo lo que gracias. No tengo, la verdad, no tengo palabras, pero en nombre de todos nosotros, mil gracias. Bueno, vamos a tener un pequeño refrigerio. Por favor, nadie se vaya porque hay más sorpresas. Sí, un poco para que así podamos estar bien motivados. Pero antes de eso me está diciendo Elena que le cantemos el primer de Breco. Bueno, no conocíamos esto. Hoy ya lo conocemos. Tenemos el conocimiento acá y es muy importante para nosotros como pueblo afrodescendiente saber que existen seres humanos como Malaki Macongo que puede llegar aquí a Ecuador y nos puede dar el conocimiento de lo desconocido y que hoy se convirtió en conocido. Mil gracias, Malaki Macongo, mil gracias a Zenón, mil gracias a cada uno de los hermanos que participaron conmigo, mil gracias a todo ese público hermoso que salió a bailar, que dejó la silla, que se tomó el escenario, que se convirtió en uno más de ese espectáculo. Muchísimas gracias. Y esto, ¿sabe a quién se lo debemos? A Malaki Macongo y a Fregne Sedón. Esa experiencia, esa gran experiencia de esos dos hombres es valiosa. Créanme que es valiosa. ¿Qué esperamos para el futuro? Esperamos poner absolutamente todo
en el asadero para que sea 10 veces mejor de lo que hoy es. E invito a todos los hermanos que quieran venir de los diferentes países el próximo año a compartir con nosotros nuestro circuito internacional afro, expresiones negras. Escriban a mi email, es fudine_elena@yahoo.es, o escriban a Malaki Macongo, quien se va a poner en contacto con nosotros e inmediatamente estaremos en contacto para unir una sola fuerza y hacer que el pueblo afrodescendiente vuelva a tomar las riendas que un día perdió. Partout où va Malaki Macongo, très souvent on parle Congo. Vous avez parlé Congo là-bas? On danse la danse du Congo, mais on parle aussi Congo. Vous avez parlé Congo là-bas? Je ne sais pas la Congo là. Oh, vous avez oublié? Bouaketi Bansi. Welcome to Masi. Non. Boabune. Bouaketi Bansi. Boabune. Welcome to Masi. Bouaketi Bansi. Boabune. Bouaketi Bansi. Boabune. Desde Ecuador para el mundo. Ben, merci, je pense qu'on peut terminer par là, à moins que vous ayez un dernier mot. Muchísimas gracias a ustedes, más. Nosotros como Fundación Fudine agradecemos mucho la hermandad entre Malaki Macongo, Fundación Fudine, Elena Hurtado, Haití y todos los países que vinieron. Realmente fue algo hermoso. Fue una integración profunda. Fue encontrar a unos hermanos que estaban desintegrados. Como afrodescendiente, yo no sé realmente cuál será mi apellido. Yo tengo un apellido que me dieron acá, pero yo no sé realmente quiénes son mis ancestros. Lo perdimos todo porque ellos no quisieron venir para acá. A ellos los trajeron, los arrastraron, los humillaron, los sometieron y nosotros somos el resultado de ello. Una vez en Suiza, estábamos en una conferencia mundial y alguien dijo de África: ustedes no tienen por qué decir que son afrodescendientes. Y realmente yo me sentí mal por eso, porque nosotros no pedimos nacer acá, ni perder nuestra lengua, perder nuestra familia, perder nuestro hábitat. No pedimos nada de eso. Eso nos impusieron los no afrodescendientes. Y nosotros cargamos ahora con esa cuesta, pero no es algo que nosotros quisimos tener. Nos toca ahora a nosotras buscar nuestra identidad perdida. Y qué mejor que unirnos con los hermanos de Congo, con los hermanos de Haití, con los hermanos de África, para que nos digan realmente dónde está nuestra identidad. Identidad que fue lacerada, no por nosotros, ni por nuestros padres, sino por nuestros ancestros, a quienes impusieron esto y no les quedó más que dejarnos a nosotros en este país y en este mundo en donde aún no aprenden a respetarnos. Merci beaucoup, Mama Elena Hurtado. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Los hermanos que han venido, las delegaciones de otros países y que están aquí presentes apoyando este proceso. Y yo creo lo que han dicho los hermanos, que es el inicio de esos cambios hoy aquí, y empieza aquí en el Ecuador. Hoy, porque los cambios que se están dando creo que son muy importantes. Cambio por nosotros los afrodescendientes, que creo que vamos avanzando, porque hoy hace una cosa aquí uno, mañana hace en otro lado otro, pasado en otro lado. Lo importante es que estamos haciendo algo y estamos diciendo, aquí estamos presentes. La felicito, Elena, y creo que nos vamos a seguir encontrando porque todos, de una u otra forma, estamos haciendo algo para este cambio y esta integración plena de nosotros los afrodescendientes. Muchas gracias. Sí, compañeros y compañeras, muy buenos días. Compañera Elena, en primer lugar, pues felicitarla por este acto que realmente es representativo para nosotros los afros, y por qué no decir para el pueblo general. Y vamos aquí con una lección muy importante, algo que me ha gustado hoy día y me ha llenado de satisfacción. Lo que concibimos es una situación importante, que debemos de mantener nuestra identidad como tal, como afro, pero que el problema no es de nosotros los negros, el problema es de todos los pobres de este país. Y eso es lo que aquí se está viendo, esa gran armonía, la participación de todos los hermanos que han venido de diferentes países. Muchas gracias, compañeros, por haber estado aquí. Y compañera Elena, felicitaciones nuevamente por este gran acto que va a servirnos para recordarlo siempre. Gracias, compañero. Buenas tardes, hermanos. Mi nombre es Daisy Rivero. Vengo de la Cooperativa Independencia 2, de un sector llamado Nigeria.
Agradezco a la hermana Elena Hurtado por esta participación que nos da. Agradezco a todos los compañeros de otros países que han venido a apoyarnos. Y como dijo alguien, no me acuerdo cuál de los compañeros dijo, ciertamente no hay aquí la mayoría de los afroecuatorianos, por un motivo ha de ser, pero desde los sectores estamos unidos. Y eso, ese apoyo va contra la compañera Elena Hurtado. Gracias. Vamos a observar otro video del DIC. Para que nos dé más hambre. Y yo lo creía como que sabía. ¿De qué dijo? No, está con su papá. De que dijo que eran cuántos días eran, que desde ahí, entonces ella me está diciendo que ellos también. Sí, pero a veces todo puede pasar en la política. Viva. Perú y Ecuador. Perú y Ecuador. Firmado da Congo. ¿Cómo está allá? Ay, 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 ay. ¿Te gustó? Sí. Más o menos. Bevo dopo mangio ancora. ¿Y otro plato? Ah. Bevo dopo mangio ancora. Oye, usted sí que tiene la chispa, ¿no? ¿Cómo que? ¿Cómo? Mañana me enseña porque ya me olvidé. Afrodescendiente fue el objetivo de la 9ª edición del Circuito Internacional Afrodescendiente Expresiones Negras que se efectuó en Guayaquil. Esta actividad fue organizada por la Fundación de Desarrollo Integral del Negro Ecuatoriano, FUDINE. Hoy en La Voz de la Metro conversaremos sobre este importante evento que se dio en varios puntos de nuestra ciudad hasta donde llega la Metrovía. Contamos para ello con la presidenta de FUDINE, Elena Hurtado, del pintor caribeño Fritzner Sedón y el señor Masengo Mongoló, representante de la asociación Malaki Ma Congo. Si algo digo mal, me corrigen, por favor. Señores, bienvenidos. Elenita, un gusto tenerlos aquí a ustedes, ¿no? Una gran amiga de casa, por cierto. Elena, para iniciar nuestro conversatorio, cuéntanos, hablando brevemente a nuestros oyentes, lo que es FUDINE. Coméntanos qué significa, cómo nació y los objetivos de la fundación que usted dirige. Bueno, FUDINE, buenos días ante todo. Gracias, Marcela, por invitarnos. Gracias por estar aquí. Y gracias a la Metro que nos permite expresarnos acá. FUDINE nació con el amor a nuestra gente afrodescendiente porque como estudiante de Derecho veíamos cómo nos maltrataban por la etnia y sufrían muchísimo los estudiantes de Derecho. Yo estaba en primer año y me tocaba ver todo, pero no podía hacer nada porque no tenía ningún instrumento como poder ayudarlos. Tenía poco conocimiento también. Entonces, desde ahí nos unificamos un grupo de estudiantes y formamos lo que es FUDINE. Luego buscamos ayuda en Quito y la señora León nos ayudó y nosotros pudimos salir del país a muchos países a capacitarnos. FUDINE es capacitación, pero dirigida a qué? ¿Va dirigida al pueblo arte? Al pueblo afro, porque ella trabajaba con el pueblo afro aquí en el Ecuador y nos dio la oportunidad de irnos a relacionar con el pueblo afro afuera. Interesante, ¿no?
Y luego la aplicación de ese aprendizaje, de esos viajes que realizaron, ¿cómo fue la aplicación justamente allá aquí en Ecuador, como por ejemplo con este festival que han realizado? Claro, esa es una de las pruebas de que lo que aprendimos, bueno, eso yo lo aprendí de niña, porque eso lo aprendí con mi abuela. Sí, mi abuela fue mi maestra. Cómo mantener nuestra cultura y no dejarla morir. Qué lindo. Y de ahí fue muy interesante todo lo que se dio afuera porque logramos tener muchas conexiones con los hermanos. Yo pertenezco también a la diáspora a nivel mundial de las mujeres afrodescendientes. Y luego con Malaki Makongo, que es quien lucha en todos los países del mundo a través de la firma Malaki para ayudar al pueblo negro a nivel mundial. Él es una de las personas que se dedica a tratar de abrirnos espacios. Y FUDINE significa Fundación de Desarrollo Integral del Negro Ecuatoriano. Entonces, desde ahí venimos tratando de desarrollarnos. Y gracias a Dios esto ha dado fruto, ¿no? Son 9 años haciendo este evento. 9 años ya. 9 años. Y hemos logrado ahora ya tener aquí a Perú, tener a Bolivia, tener a Haití, tener al Congo, tener a los hermanos, aunque sea, no todos, pero alguien vino de Esmeralda y representó a nosotros. Y estamos, ahorita por ejemplo, Brasil está, ¿por qué no estamos en Ecuador? Yeah. Y yo le dije, bueno, viene el número 10 y ustedes van a estar con nosotros. ¿Quién los auspició? Entiendo que el municipio participó, ¿no? Sí, quien nos auspicia todos los años es Cultura, a través de Melvin Hoyos. La Dirección de Cultura. La Dirección de Cultura, por lo tanto, nos auspicia Jaime Nebozal. Excelente. ¿Y cómo fue justamente el evento de este año? Cuéntanos un poquito. Los 9 anteriores, yo entiendo que ha venido así como progresivamente avanzando, ¿no? Este esfuerzo que has realizado y que me consta que lo has realizado tú porque hemos sido amigas y conozco de cerca cómo has ido poco a poco avanzando. Pero este año me dio un gusto enorme abrir el diario, ¿no? Y encontrar con una página entera que la daban no lo viste, el colmo, ya te la voy a pasar. Bueno, ya, una página entera resaltando justamente el evento, me parece que fue el día domingo. ¿Cómo fue esto? Cuéntame. La verdad que esto fue hermoso. ¿Qué nomás hicieron? ¿Qué incluyó Esto fue hermoso, Marcela, especialmente el encuentro con todos los países en Plaza Colón, que nos reunimos ahí y fue una tarde de confraternidad. Fue muy hermoso. ¿Qué nomás hicieron? ¿Hicieron danza? Danzamos. ¿Propuesta artística? Bailamos. Ahí es algo informal. Ya. Ahí simplemente es integración total. Excelente. Senegal se integró con Bolivia. Bolivia se integró con Haití. Haití se integró con el Congo. Es decir, Ecuador también estaba ahí. Y fue algo hermoso, algo, bueno, yo no lo puedo describir, tal vez ellos. ¿Cuántas personas más o menos participaron esta vez? Delegaciones y número de personas. Bueno, aproximado. Delegaciones, estuvo Estados Unidos, estuvo Haití, estuvo el Congo, estuvo Brasil, Perú, Senegal. Bolivia. Y Bolivia. 7. ¿Quién cierra la frase expresiones negras? Ah. Y ahí sí les voy a pedir la participación de ustedes también, ¿no? Sí. Elenita, por favor, primero dime, ¿qué significa para ti esto? Bueno, expresiones negras es sacar todo lo que nosotros llevamos adentro, dentro de nuestra cultura. Es que nos conozcan en ese ámbito que la gente no nos conoce y que mucha gente piensa que solamente es fútbol. Y nosotros tenemos cultura, y una cultura que siempre está como escondidita, que no la podemos sacar o no nos dejan sacarla. Hoy sí salió todo eso que tenemos adentro y pudimos demostrar nuestras expresiones en un escenario que luego tuvimos que tomarnos abajo del escenario, que fue hermoso eso, la verdad.
Y es así que hace 15 años estamos difundiendo no solamente lo que es la cultura esmeraldeña, sino ecuatoriana, porque hacemos danza de la sierra, imbabura, de cayambe, es decir, somos un grupo de más de 15 bailarines y normalmente los 15 bailarines íbamos a venir desde Francia, pero lamentablemente las situaciones sabemos cómo se encuentran y no fue posible. Es así que aprovechando mi estadía aquí en el Ecuador, que estoy de paso, le dije a Elena, así sea sola, llegaré a hacer una pequeña demostración, porque es lo nuestro. Y no voy a bailar el bambuco, porque el bambuco es el baile tradicional, el baile que nos identifica a los esmeraldeños, y se baila de blanco. Eso significa libertad, significa pureza. Le escuchaba al hermano de Haití que manifestaba que Haití estuvo en la esclavitud. Bueno, nos solidarizamos con ellos y es un dolor porque sabemos lo que ustedes pueden haber pasado, que actualmente los negros, los montubios y los indígenas estamos pasando por momentos difíciles de racismo. Aunque se dice que no hay racismo en Ecuador, sí lo hay. Y a partir de ello, le puedo decir, hermano, del Congo y de Haití, que los negros en Esmeralda fuimos negros libertos. Fuimos negros cimarrones. Es decir, que no tuvimos patrón. No fuimos esclavos. Y es por ello que parte de nuestra historia dice que el negro esmeraldeño es rebelde, y por rebelde es grande y es libre. Las órdenes del factor no altera el producto, pero somos rebeldes. Y ningún gobierno quiere apuntalar a Esmeraldas por esa rebeldía, pero es porque no queremos el tiempo de aquellos vasallos, de aquellos que esclavizaron a nuestros antepasados, se terminó. Y es allí el bambuco que canta la libertad, es un canto a la libertad. Tenemos otra danza como el fabriciano, donde se mató al amo, se mató al patrón. Es el baile de los machetes. Pero ahora, gracias al equipo de Elena, me han conseguido es el baile de la caramba. Porque no quiero bailar una cosa y que la música suene otra. Es caramba. Y caramba, pues se baila 4, se baila 6. Pero voy a intentar de hacerlo y de hacer una demostración de nuestro querido baile de marimba y música como es la caramba, de Petita Palma. La caramba, yo también. Parejo, si hay algún parejo que quiera acompañarme, bienvenido. Mi caramba, yo. Yo me voy caramba, yo me voy caramba, yo me voy caramba, yo me voy caramba, caramba,
Que seguí trabajando. Yo le doy gracias a ella, a toda la gente de Ecuador que está aquí y los otros países que compartí con nosotros. La historia empezó. Haití, hay un problema con la República Dominicana porque la República Dominicana, y creo yo, son descendientes solamente españoles. Haití son franceses, son negros, hay un problema de cultura. Ahora yo voy a poner una música donde ese es un ritmo que salió de un poco de África, de los indígenas que estaban en las islas. Nos vamos a tratar de ponerle para bailar, para ver lo que es integrar cultural de inmigración, lo que afrodescendiente puede tener. Se va a ver la primera música, después yo voy a ofrecer otro para que todo el mundo pueda bailar, porque nosotros es un pueblo alegre, de mucho color, un pueblo del sol. ¿Qué dice Haití? Es pobre, no es cierto. Porque Haití nosotros tenemos una cultura, viene de África. Tenemos mucho a dar a todos los otros hermanos del país, hermanas de los otros países. Vamos, por favor. Yo voy a invitar a escuchar la letra, está en español. Es una mezcla entre la música dominicana y Haití, porque hay muchos haitianos que cruzan la frontera a trabajar en caña, en agricultura. Ahora hay muchos dominicanos que están empezando a entender su cultura, porque son dos, son mulatos, tienen la parte española y la parte negra. Vamos. Es la dice Gaga. Me excusa porque yo quiero que ustedes escuchen la letra porque es una fusión. Sería un recuerdo de mi amiga. Como te digo, de un poco ritmo de los indígenas y de africanos. Por favor. Muchas gracias por participar. Que no sepa como tu alma negra, llega tu color. Con ese tumbao que tiene, ese
esa boca que tiene, con ese cuerpo que tiene, mira tu color. No te ríes, negra, no tú sientes, negra, como tu bailarina, tu cosa negra, tu baila negra, tu muerte negra, tu negra, como tu abrazo negra, como tu mamá negra, porque tú llegas tu color. Una fiesta como tú se resuelven todos los problemas económicos del país. Bueno, eso para saber en función de una cosa a otra ya será resultado en español. Porque nosotros esta mismo ritmo tenemos en otra forma como música de instrumento de Haití, donde salió esa música, fusión, porque los indígenas en Haití estaban Anacaona, Caunabó, los indígenas anteriores, antes de venir los negros, se encuentran en Mahoná, en la montaña. Entonces, ahí buscando ese ritmo. Entonces, la cultura en Haití hay muchos tribus, por eso hay una fusión muy linda que ustedes pueden disfrutar en carnaval, en todo el festival. Vamos a escuchar nosotros para ver cómo funciona. Y por favor, sí, el número 1. El número 1 para compartir. Nosotros aquí nos pueden hacer proyección. Porque ayer tuve un buen momento, pasamos cuando en conversatorio había muchos videos sobre la historia de África, de Haití. Nosotros presentamos dónde nació el mundo. Ahorita se va a ver con Macongo un poco de historia. Vamos, por favor. Haciendo. Yo estoy invitando a los hermanos, los otros artistas que quieren bailar, que vayan bien a bailar. Ecuador, Perú,
Esa música un poco alegría, con la palabra. Es un instrumento local. La otra cara Elena. Se va a poner el descuento. Ok, muchas gracias. No sé si quieren poner otro. Y a la segunda. Déjenlo. ¿Quieres dársela?
¿Listo? Vamos. ¿Me quieres tomar una fotito con los? Un ratito, señor. Bueno, la tradición y costumbre de nuestros pueblos. Vamos a presentar ahora Cayambe, de la provincia de Pichincha. Pero vamos a hacerlo más de Tabacundo. Realmente las tradiciones ecuatorianas debemos siempre llevar. Y es así que hace 15 años estamos difundiendo no solamente lo que es la cultura esmeraldeña, sino ecuatoriana, porque hacemos danza de la sierra, imbabura, de Cayambe, es decir, somos un grupo de más de 15 bailarines y normalmente los 15 bailarines íbamos a venir desde Francia, pero lamentablemente las situaciones sabemos cómo se encuentran y no fue posible. Es así que aprovechando mi estadía aquí en el Ecuador, que estoy de paso, le dije a Elena, así sea sola, llegaré a hacer una pequeña demostración, porque es lo nuestro. Y no voy a bailar el bambuco, porque el bambuco es el baile tradicional, el baile que nos identifica a los esmeraldeños, y se baila de blanco. Eso significa libertad, significa pureza. Le escuchaba al hermano de Haití que manifestaba que Haití estuvo en la esclavitud. Bueno, nos solidarizamos con ellos y es un dolor porque sabemos lo que ustedes pueden haber pasado, que actualmente los negros, los montubios y los indígenas estamos pasando por momentos difíciles de racismo. Aunque se dice que no hay racismo en Ecuador, sí lo hay. Y a partir de ello, le puedo decir, hermano, del Congo y de Haití, que los negros en Esmeralda fuimos negros libertos. Fuimos negros cimarrones. Es decir, que no tuvimos patrón. No fuimos esclavos. Y es por ello que parte de nuestra historia dice que el negro esmeraldeño es rebelde y por rebelde es grande y es libre. Con las órdenes del factor del producto, pero somos rebeldes. Y ningún gobierno quiere apuntalar a Esmeraldas por esa rebeldía, pero es porque no queremos el tiempo de aquellos vasallos, de aquellos que esclavizaron a nuestros antepasados, se terminó. Y es allí el bambuco que canta la libertad, es un canto a la libertad. Tenemos otra danza como el fabriciano donde se mató al amo, se mató al patrón. Es el baile de los machetes. Pero ahora, gracias al equipo de Elena, me han conseguido es el baile de la caramba. Porque no quiero bailar una cosa y que la música suene otra. Es caramba. Y caramba, pues se baila 4, se baila 6. Pero voy a intentar de hacerlo y de hacer una demostración de nuestro querido baile de marimba y música como es la caramba, de Petita Palma. Parejo, si hay algún parejo que quiera acompañarme, bienvenido. Mi caramba, yo me voy caramba, adiós que me voy caramba, yo me voy caramba, yo me voy caramba, adiós que me voy caramba, yo me voy caramba, el otro lado, yo me voy caramba, el otro lado, yo me voy caramba, ¿dónde está? Yo me voy caramba, yo me voy caramba, yo me voy caramba, esta noche, yo me voy caramba, esta noche, yo me voy caramba, vamos a ver, yo me voy caramba, y él se lleva la bandera, sin esperar, no te fuiste, oh, los que vinieron de afuera, caramba, caramba,
cantar con esto. Me voy con lo deseo, caramba, caramba, con todo su cariño y amor este caramba de Esmeraldas. A Malaki Macongo, nuestro compañero que vino de tan lejos, cruzando el Atlántico para estar aquí con nosotros. Vamos a llamar aquí al escenario a Malaki Macongo y a nuestra compañera Esmeraldas. Suma, suma, suma. Sí, doler los pies. Gracias. En realidad, quiero hacer públicamente el agradecimiento a nuestros hermanos africanos por haberme dado esta herencia musical, herencia dancística. Gracias, Malaki, parce que c'est de chez vous qui est venu cette musique. Je te remercie énormément. Merci beaucoup. Gracias, hermano. Y aprecio tu Yo soy Malaki Macongo. Nous sommes venus du Congo. Nous sommes venus du Congo. Ellos han venido del Congo. Parce que notre association qui existe depuis 34 ans. Porque su asociación que existe después de 34 años. Et depuis 2002, nous travaillons dans les Antilles, Amérique, Caraïbes. Después del 2002, ellos trabajan en las Antillas y el Caribe. Nous sommes installés à Cuba, au Venezuela. Su asociación se encuentra en Cuba y en Venezuela. Guadeloupe, Haïti, Saint-Domingo, la Guyana, Uruguay.
Van a poner otra. Un poquito más, un poquito atrás. Poquito así. Ay, 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 ay. Hola, hola. Hola, hola. Aló, no vamos a seguir bailando, vamos a poner el disco, vamos con una música caliente, vamos, vamos a seguir. A ver, Haití, Congo, igual Ecuador, los japoneses.
Ni el color de la piel, ni nada de nuestra etnia. Importa que disfrutemos y que nos veamos con igualdad, como hermanos que somos. Bueno, tomarnos la foto, dice Elena, por favor, todo el mundo al centro a tomarse la foto para la fundación. Venga, vengan al cierre. Mil gracias a Dios y a todos por estar aquí. Feliz retorno para todos los compañeros, hermanos de fuera del país. No, abajo todo el mundo. Vamos, mis compañeros de Perú, mis compañeros de Bolivia. Vamos a la foto del cierre, por favor, del Congo, Haití. Mis compañeros de Esmeraldas. Sixto, por favor, para la foto. Carlitos. ¿Quién más? Johanna, todos el grupo del Perú, vengan, por favor. Vamos chicos, organizándonos, vamos. Vengan todos los integrantes. Al escenario. Compañeros del Perú, de Expresiones Negras, vengan, acérquense a la foto, por favor. Pepe. Todos los colaboradores, que nadie se quede. Venga para la revista La Voz. De la Fundación Fudine, vengan por favor. Amiga. Espérate, por favor. Compañeros del Perú, de Expresiones Negras, vengan para la foto para la Fundación Fudine, su revista La Voz. Para todas las redes sociales, para compartir estas imágenes del recuerdo con ustedes. Amaguayo, Sixto, Carlitos, ya está acá, Jimmy, ¿quién más? Vengan, que no me sé el nombre de todos. Que nadie se quede sin este recuerdo. Amaguayo, de Expresiones Negras del Perú, acercarse a la tarima. Siéntate ya para tomarte una foto con él. ¡Sonrían! Conserven su lugar en que faltaba Elena. Esta man es, perdón, por favor. Esta man hasta marimba. Amiga. Ya. Guadule. Ahora mira, Carlos. Look at you, Look at you, Interpretó con todo su cariño y amor este Caramba de Esmeraldas. A Malaki Macongo, nuestro compañero que vino de tan lejos, cruzando el Atlántico para estar aquí con nosotros. Vamos a llamar aquí al escenario a Malaki Macongo y a nuestra compañera Esmeraldas. Suba. Sí, El doler los pies. Gracias. En realidad, quiero hacer públicamente el agradecimiento a nuestros hermanos africanos por haberme dado esta herencia musical, herencia dancística.
Gracias, Malaki, parce que c'est de chez vous qui est venu cette musique. Je te remercie énormément. Merci beaucoup. Gracias, hermano. Y aprecio esta Yo soy Malaki Makongo. Nous sommes venus du Congo. Nous sommes venus du Congo. Ellos han venido del Congo. Parce que notre association qui existe depuis 34 ans. Porque su asociación que existe después de 34 años. Et depuis 2002, nous travaillons dans les Antilles, Amérique, Caraïbes. Después del 2002, ellos trabajan en las Antillas y el Caribe. Nous sommes installés à Cuba, au Venezuela. Su asociación se encuentra en Cuba y en Venezuela. Guadeloupe, Haïti, Saint-Domingo, la Guyana, Uruguay. Puerto Rico, Haití, la Guyana, Santo Domingo Uruguay. y Uruguay. Bientôt, nous serons au Brésil. Prontamente ellos estarían en Brasil. Il y a un mois, j'ai été à Saint-Domingo et à Cuba. À Saint-Domingo, chez M. Sédon qui était ici. Hace un mes estuvo en Santo Domingo, en Haití y en Cuba, y es con el hermano Cedrón. Nous faisons la promotion des racines de la culture africaine. Ellos esta asociación hace la promoción de la cultura africana en América Latina y el mundo. Et l'ONU a décidé, la ONU ha decidido la déclaration de la décennie des afrodescendants à partir de 2012. Del decenio de los afrodescendientes a partir del año 1912. Et les conférences que nous sommes en train de faire en Haïti, par exemple, on a dit quelle est la place du Ougan, le guérisseur traditionnel, dans ce 21e siècle. En 2012 vienen haciendo la conferencia del lugar que corresponde, si me permite, lo voy a decir en español, del brujo, se puede decir así, del brujo o de la persona, el chamán, como se dice los indígenas. Pour le 21e siècle, quelle est leur place? Por el 21 siglo, que cuál es la plaza de este chamán, de este brujo en la cultura afrodescendiente. Ici, en Équateur, on est en train de poser la question de savoir quelle est la place de l'afrodescendant dans ce 21e siècle. Y aquí en Ecuador trata esta asociación de saber cuál es la plaza del afrodescendiente en pleno 21 siglo. Donc, nous sommes là pour la collaboration sans exclusion. Ellos están aquí para la colaboración, para colaborar sin excluir a negros, a indios, a montubios, mestizos, cholos. Todos están dentro de esta inclusión de los afrodescendientes de la decenia. Parce que ce pays-ci, comme tous les pays du monde, ne peuvent pas s'évoluer en laissant à part une partie de la population. Porque este país, como el Ecuador, no puede progresar, dejando aparte la población, todo lo ancestral, lo que lleva nuestra raza, nuestra etnia, sin importar color, sin importar etnia, sin importar clero religioso ni nada. Qui savait que le petit-fils Obama pouvait être président des États-Unis maintenant? Nadie sabía que el pequeño hijo, como se dice, el nieto de África, podía ser presidente del señor Barack Obama actualmente en los Estados Unidos. Nadie lo sabía, ni los mismos vudú de África. Donc après aujourd'hui,
Mon rêve, c'est d'aller à Esmeralda. Ahora, hoy día y en estos momentos, su sueño es de ir a Esmeraldas. Bravo, un aplauso. Gracias, merci beaucoup. Cette sœur-ci vient de Esmeralda. On se connaît par Facebook, maintenant on peut s'embrasser. Nos conocemos a través de Facebook como hermanos y hermanas afrodescendientes y por eso es su sueño de ir a Esmeralda y ahora nos podíamos abrazar. Et maintenant qu'elle est venue me trouver ici, chez Maman et Elena, ahora que yo he venido y lo he encontrado aquí en la casa de Elena Hurtado, je ne peux plus m'empêcher d'aller à Esmeralda. Él no puede prohibirse ni eximirse de ir a Esmeraldas. Maintenant, on va danser. Ahora vamos a bailar, todos. Vous allez danser avec nous. Ustedes van a bailar con nosotros. On va vous donner de la musique Congo. Le vamos a poner la música del Congo. Congo veut dire la paix, la fraternité, l'unité. Bueno, ustedes lo comprendieron. ¿Qué es que quiere decir Congo? Mi pueblo también habla francés. Un aplauso para ustedes. On va danser et puis les jeunes filles qui sont ici, qui sont en train de manger, las jóvenes chicas que están no hay chicas, solo chicos también. Sí. Filla y garçon. Ils vont nous présenter. Van a bailar con nosotros. Ils vont nous présenter les habits fabriqués par notre école des jeunes filles mères. Ellos van a presentar toda la ropa, los vestidos fabricados por las jóvenes madres solteras del Congo y que están en su asociación para poder conocerse al mundo. Parce qu'on veut amener l'art du Congo ici, on veut aussi prendre l'art de l'Équateur, amener ça au Congo. Ellos traen el arte del Congo aquí al Ecuador, pero también quieren llevar el arte de Ecuador al Congo. Le jumelage, même le tourisme, venez au Congo et vous trouverez la paix, la fraternité, l'unité. Mismo los gemelos, las ciudades hermanas, quieren que vayan al Congo. Ustedes están invitados al Congo porque allá es un país de paz y de fraternidad. Avant de danser, parce que vous n'êtes pas venus ici pour vous asseoir, vous êtes venus ici aussi pour danser. Ustedes no están aquí para estar sentados, ustedes están aquí para venir a bailar con él. Mais pour danser, on va vous inviter de dire 2 mots en langue Congo. Ahora les invitamos a decir 2 palabras en congolés, como dicen los del Congo. Quand je vais dire Boaketi Bansi, vous allez répondre Boabouné. Cuando él va a decir Boaketi Bansi, nosotros vamos a decir Boabouné. Boabouné. Bueno, on va le dire. Cela veut dire. Eso quiere decir comment devrait être le monde. ¿Cómo debe ser el mundo? Si on avait fait la paix, la fraternité, l'unité, si on avait fait Congo, comment devait être le monde? Si ellos han hecho la paz, la fraternidad, se preguntan cómo debe ser el mundo, de paz y con fraternidad. Et la réponse c'est? Y la respuesta es Boabouné, voilà comment devait être le monde si on avait fait la paix, la fraternité, l'unité. Boabouné, se saca esa oír la pena con fraternidad, como nosotros debemos hacerlo. Boabouné. Boabouné. Con il dito, avec le doigt. Boabouné. Boabouné. Mais filmez-moi ces hommes-là, parce qu'on veut voir ça en Afrique. Boabouné, que lo filmen, que filmen los hombres porque deben estar vistos en África. Mais filmatelo, mais comment? Que filme, que venga acá adelante a filmar, compañera, para que sean vistos
en el Congo también, que quieren un mundo de paz. Avec tes femmes, vous avez faim? Vous avez faim? Vous n'avez pas mangé? Que si ustedes tienen hambre. Que si tienen hambre, porque todos debemos señalar el dedo hacia el infinito, porque eso significa paz. Firma el popolo. Todos. La paz esté con nosotros. La fraternidad, l'unità. La unidad con nosotros. La paz sea siempre con nosotros. Lo sviluppo. Lo sviluppo. Firma il popolo. La paz está conmigo. Un aplauso. Merci. Merci. Bon, merci beaucoup. Gracias. Gracias a ustedes.
Poquito así. Ay, ay, ay. Gracias. Van a poner otra. Poquito así. Un poquito lateral. Poquito así. Ay, 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 ay. Hola. Hola. Aló, no vamos a seguir bailando, vamos a poner el disco, vamos con una música caliente, vamos, vamos a seguir. A ver, Haití, Congo, igual, Ecuador, los japoneses.
Buena, fue muy bueno, muy bueno. Gracias. ¿Dónde está? Gracias a todos y todas por estar aquí, por participar de este gran 9º Circuito Internacional Afroexpresiones Negras. Gracias a Elena y su Fundación Fudine por hacer posible que a través del arte y la cultura nos mezclemos, ¿no? Nos integremos. Es precisamente eso el objetivo de este circuito internacional. Nuestra confraternidad entre hermanos. No importa de dónde vengamos, ni el color de la piel, ni nada de nuestra etnia. Importa que disfrutemos y que nos veamos con igualdad, como hermanos que somos. Bueno, tomarnos la foto, dice Elena, por favor, todo el mundo al centro a tomarse la foto para la fundación. Venga, vengan al cierre. Mil gracias a Dios y a todos por estar aquí. Feliz retorno para todos los compañeros, hermanos de fuera del país. No, abajo todo el mundo. Vamos mis compañeros de Perú, mis compañeros de Bolivia. Vamos a la foto del cierre, por favor, del Congo, Haití. Mis compañeros de Esmeraldas. Sixto, por favor, para la foto. Carlitos. ¿Quién más? Johanna, todos del grupo del Perú, vengan, por favor. Vamos chicos, organizándonos, vamos. Vengan todos los integrantes. Al escenario. Compañeros del Perú, de Expresiones Negras, vengan, acérquense a la foto, por favor. Pepe. Todos los colaboradores, que nadie se quede. Venga para la revista La Voz. De la Fundación Fudine, vengan por favor. Amiga. Espérate, por favor, que ya no compañeros del Perú, de Expresiones Negras, vengan para la foto para la Fundación Fudine, su revista La Voz. Para todas las redes sociales, para compartir estas imágenes de recuerdo con ustedes. Amaguayo, Sixto, Carlitos, ya está acá, Jimmy, ¿quién más? Vengan, que no me sé el nombre de todos. Que nadie se quede sin este recuerdo. Amaguayo de Expresiones Negras del Perú, acercarse a la tarima. Siéntate ya para tomarte una foto con él. ¡Sonrían! Conserven su lugar en que faltaba Elena. Esta man es, perdón, por favor. Esta man hasta marimba. Amiga.
Ya. Habla. No, yo voy al Come hotel. si chiama? Scusa? Come ti Está chiami? grabando, mira, es sabidísimo. Come ti chiami? Yo voy al hotel mañana, Sì. bien bonita. Bonita o non bonita, andiamo del diavolo, da Dio dappertutto. Quale volevo dire bonita? Come hai trovato la festa? Tutti questi 3 giorni, come l'hai trovato? Scusa, come ti chiami? Luda. Luda. Tu sei? Ele? Chi è? Cosa fai? Ah, afrodescendiente. Afro. Orgullosa. Oh, e cosa sei nell'associazione? Ti abbiamo visto dappertutto. Cosa fai nell'associazione? Feliz. La apertura. Qu'est-ce qu'elle représente dans la société? Periodista. Periodista. Ah, e come ha trovato il momento della festa? Come ha trovato... El momento increíble, porque se vio la confraternidad, la unión de los países, se vio cada una de nuestras manifestaciones, de la gente afro a través del arte, la pintura, el baile, los vestuarios, la escenografía, maravilloso. Meraviglioso. Credo che è l'ultima parola che dobbiamo prendere. Meraviglioso. Vuoi che ti pensi? Vuoi che ti pensi? Que ha sido, creo, una gran animadora, sostenedora de este proceso, a las compañeras que participaron en la investigación, que tuvieron la gentileza de invitarme primero a los compañeros de investigación. Y a todas las compañeras de las organizaciones de Guayaquil, también a sus delegados hombres, que veo acá con mucho gusto. Yo quiero referirme a hacer un relato, más o menos abuelo de pájara, digo yo, de lo que fue este proceso para que podamos también situarlo, no tanto en lo que yo voy a hablar, no tanto en Guayaquil, no tanto en Ecuador, sino que para que podamos situar también cómo este proceso que se hizo aquí fue parte de una iniciativa más grande de organizaciones de mujeres en los países que ustedes ven acá, en Colombia, Ecuador, Brasil y Perú. Nosotros, cómo trabajar desde las organizaciones. ¿Me enseñan a mí? Yo estoy aprendiendo aquí. Y cuando tengo que contarles como anécdota que quien había sido invitada era la compañera y abogada Bernice, que está aquí presente. Sin embargo, ella por labor como profesional no podía llegar a las 6 de la tarde y se dio la oportunidad. Voy a permitirme hacer algunos comentarios respecto de esta importante herramienta y decía yo, qué hermoso es poder decirle hoy a nuestros hijos, a nuestras hijas, que las mujeres afrodescendientes, afroecuatorianas estamos organizadas. Realmente eso era impensable hace 50 años, porque si no hubiese aprendido eso de mi mamá, hubiese aprendido eso de mi abuela. De mi abuela aprendí a rezar, de mi abuela aprendí a ir a la iglesia. Sin embargo, me hubiese gustado aprender esto ahora. ¿Cómo lograr la igualdad? Este es un tema que se viene discutiendo constantemente. ¿Es acaso que las mujeres queremos superar a los hombres
esa casa que las mujeres afrodescendientes nos vamos a pasar la vida pensando en que el poder solo es ser amas de casa. Hemos dado un salto cuantitativo. Estoy muy contenta por el trabajo que han hecho. Es una iniciativa muy buena a la cual nosotros, las mujeres negras, y todas las organizaciones afro, tenemos que tomar en cuenta que nuestra historia debemos escribirla, debemos seguirla escribiendo. Me recuerdo tanto cuando llegué, empezamos con Zoraida Campás a rescatar los peinados mexicanos. Y empezamos a rescatar, Zoraida peinaba y nosotros hacíamos, inventábamos y diseñábamos y empezamos a decir que la peinilla era el lápiz que diseñábamos nuestra cabeza. Y de ahí empezamos a hacer peinados y peinados hasta que ahora todos andamos peinadas, todas andamos bellas, preciosas. Y empezamos a investigar sobre qué queríamos decir en nuestras cabezas, qué era lo que queríamos demostrar. Y empezamos a hacer los peinados y hacíamos una torre para indicar que era una lomita, hacíamos los caminos por donde íbamos, tantas cosas que nos inventábamos. Y eso dio resultados, esas cosas no se han escrito. Zoraida Campás fue una mujer que trabajó mucho en esa cuestión de los peinados. Afrodescendiente fue el objetivo de la 9ª edición del Circuito Internacional Afrodescendiente Expresiones Negras que se efectuó en Guayaquil. Esta actividad fue organizada por la Fundación de Desarrollo Integral del Negro Ecuatoriano, FUDINE. Hoy en La Voz de la Metro conversaremos sobre este importante evento que se dio en varios puntos de nuestra ciudad hasta donde llega la Metrovía. Contamos para ello con la presidenta de FUDINE, Elena Hurtado, del pintor caribeño Fritzner Sedón y el señor Masengo Mongoló, representante de la asociación Malaki Macongo. Si algo digo mal, me corrigen, por favor. Señores, bienvenidos. Elenita, un gusto tenerlos aquí a ustedes, ¿no? Una gran amiga de casa, por cierto. Elena, para iniciar nuestro conversatorio, cuéntanos, hablando brevemente a nuestros oyentes, lo que es FUDINE. Coméntanos qué significa, cómo nació y los objetivos de la fundación que usted dirige. Bueno, FUDINE, buenos días ante todo. Gracias, Marcela, por invitarnos. Gracias por estar aquí. Y gracias a la Metro que nos permite expresarnos acá. FUDINE nació con el amor a nuestra gente afrodescendiente porque como estudiante de Derecho veíamos cómo nos maltrataban por la etnia y sufrían muchísimo los estudiantes de Derecho. Yo estaba en primer año y me tocaba ver todo, pero no podía hacer nada porque no tenía ningún instrumento como poder ayudarlos. Tenía poco conocimiento también. Entonces, desde ahí nos unificamos un grupo de estudiantes y formamos lo que es FUDINE. Luego buscamos ayuda en Quito y la señora León nos ayudó y nosotros pudimos salir del país a muchos países a capacitarnos. FUDINE es capacitación, pero dirigida a qué? ¿Va dirigida al pueblo arte? Al pueblo afro, porque ella trabajaba con el pueblo afro aquí en el Ecuador y nos dio la oportunidad de irnos a relacionar con el pueblo afro afuera. Interesante, ¿no? Y luego la aplicación de ese aprendizaje, de esos viajes que realizaron, ¿cómo fue la aplicación justamente allá aquí en Ecuador, como por ejemplo con este festival que han realizado? Claro, esa es una de las pruebas de que lo que aprendimos, bueno, eso yo lo aprendí de niña, porque eso lo aprendí con mi abuela. Sí, mi abuela fue mi maestra. Cómo mantener nuestra cultura y no dejarla morir. Qué lindo. Y de ahí fue muy interesante todo lo que se dio afuera porque logramos tener muchas conexiones con los hermanos. Yo pertenezco también a la diáspora a nivel mundial de las mujeres afrodescendientes. Y luego con Malaki Macongo, que es quien lucha en todos los países del mundo a través
de la firma Malaki para ayudar al pueblo negro a nivel mundial. Él es una de las personas que se dedica a tratar de abrirnos espacio. Y FUDINE significa Fundación de Desarrollo Integral del Negro Ecuatoriano. Entonces, desde ahí venimos tratando de desarrollarnos. Y gracias a Dios esto ha dado fruto, ¿no? Son 9 años haciendo este evento. ¿Cómo fue esto? Cuéntame. La verdad que esto fue ¿Qué hermoso. nomás hicieron? ¿Qué incluyó Esto fue hermoso, Marcela, especialmente el encuentro con todos los países en Plaza Colón, que nos reunimos ahí y fue una tarde de confraternidad. Fue muy hermoso. ¿Qué nomás hicieron? ¿Hicieron danza? Danzamos. ¿Propuesta artística? ¿De qué tipo? Ahí es algo informal. Ya. Ahí simplemente es integración total. Excelente. Senegal se integró con Bolivia, Bolivia se integró con Haití, Haití se integró con el Congo, es decir, Ecuador también estaba ahí. Y fue algo hermoso, algo, bueno, yo no lo puedo describir, tal vez ellos. ¿Cuántas personas más o menos participaron esta vez? Delegaciones y número de personas. Bueno, aproximado. Delegaciones, estuvo Estados Unidos, estuvo Haití, estuvo el Congo, estuvo Brasil, Perú, Senegal. Bolivia. Y Bolivia. 7. ¿Quién cierra la frase expresiones negras? Ah. Y ahí sí les voy a pedir la participación de ustedes también, ¿no? Sí. Elenita, por favor, primero dime, ¿qué significa para ti esto? Bueno, expresiones negras es sacar todo lo que nosotros llevamos adentro, dentro de nuestra cultura. Es que nos conozcan en ese ámbito que la gente no nos conoce y que mucha gente piensa que solamente es fútbol. Y nosotros tenemos cultura, y una cultura que siempre está como escondidita, que no la podemos sacar o no nos dejan sacarla. Hoy sí salió todo eso que tenemos adentro y pudimos demostrar nuestras expresiones en un escenario que luego tuvimos que tomarnos abajo del escenario, que fue hermoso eso, de verdad. Saberme todo lo que quieras y te da la gana. Total es tu vida. ¿Por qué no lo dejan meter un buen de menú? ¿Por qué no lo tenemos ¿Por qué? No sabíamos. Yo le hablé a ella que ustedes me llamaban, ella me dijo, 7 en punto está. Pues no estaba ella, estaba un señor ahí. Claro, ella no tiene nada que ver, ustedes tienen que ir al restaurante. No sabíamos. Ben, donc nous sommes en route pour Esmeralda. Finalement, la route pour Esmeralda est ouverte. Le chef de délégation est là. Il est là. L'homme tant attendu. Il s'appelle Javier Valencia. À côté de la grande Elena Hurtado de FUDINE. Et là-bas, nous avons nos responsables qui nous amènent. Qui nous amènent à... de bambú. Oh, salut! Jugo de bambuco. Et voilà l'italienne. Voilà l'italienne de Esmeralda. Oui, et c'est la sœur de Elena. Et dans le fond, là-bas, nous avons papa qui nous regarde, donc le père de Elena, qui nous regarde sans nous avoir vus. Oh, estos son perdidos, estos de los dominicanos. De la República Dominicana. Sí, que aquí está Haití, aquí está la República Dominicana. Los mismos afrodescendientes que están en los dos lados de la isla vienen de los mismos lugares, pero los afrodescendientes del lado de la República Dominicana no aceptan, hay muchos que no aceptan su identidad afro,
prefieren decir que son indios sucios que afrodescendientes, que es muy raro porque se mataron la mayoría de los indígenas que estaban ahí, los taínos, así que ni hay taínos para decir que son más taínos que afro o otra cosa. Pero sí, conocí una señora que su papá era indígena, su mamá era negra, y esa señora estaba como conflicta porque no estaba feliz con ser negra y le culpaba a su papá por haberle acostado con su mamá, que ella dijo era la negra en vez de decir que era su mamá, y que ella está enojada que salió con piel como la mía. Y que no sé, yo estaba todo confundida y cuando me hablaba se me cayó la boca como, ¿cómo puedes decir eso? Eres negra, yo soy negra, tu mamá que te alimentó, que te dio vida es negra y tú rechazas todo lo negro. Y pues, no sé, es como, no sé, a veces así piensan las personas aquí que prefieren ser otra cosa, prefieren negar su identidad afrodescendiente que aceptarlo porque quieren ser otra cosa. Esa persona, esa señora, ¿tú crees que si tiene sus hijos, tiene amor con un negro, se va a hacer la vida imposible, ¿no? Sí. Fritzner, cuénteme usted es de Haití, ¿verdad? Sí, yo soy haitiano, yo soy artista, como artista de arte plástica, y también un promotor de cultura, también diferentes actividades, como música, deporte, un poco de todo. Fue locutor también de programa radial. Yo soy de esto. Y la propuesta que trajo fue a través de cuadros, entiendo, ¿no? Algunos cuadros. No, la propuesta es invitado por Maraki Macongo. Sí. Maraki Macongo tiene una organización donde hace promoción a nivel donde buscando la ruta de los esclavos que salieron de África para contar a los hijos de África. África está esperando a los negros. Además, no olvida de buscar su herencia, la herencia donde salimos. Porque, ¿sabe? La relación a mí con Mazengo hace muchos años, 7 años, trabajamos juntos, y él tenía contacto con Elena, con la Fundación de Fudin, y yo había comunidad de África, Ecuador, y así él tiene la invitación para ese evento, él me invita. Es el segundo año, ¿verdad? De la invitación en la que usted viene para acá. No, yo he venido primera vez en Quito, y yo fui en la Amazon en Napo por otro tipo de evento. Yeah. Y ahí es primera vez, yo estoy aquí en Ecuador, ¿conoce Ecuador? Guayaquil en especial. Guayaquil, exponer también el museo, porque ya no solamente viene a participar, a conocer, yo había venido para exponer, primera vez en el museo claro, el museo de la ciudad de aquí. De Guayaquil. Ay, qué hermoso. Es primera vez. Yo he hecho un trabajo cuando yo leí el programa, ¿no? El nombre del festival. Yo decidí de trabajar mis obras como herencia, por eso se llama herencia. Entonces, para hacer los negros que va a venir de diferentes países, pues se siente que Haití es hijo de África. Tenemos una historia, porque nosotros fue el primer país negro independiente de América. Eso cuesta un trabajo muy profundo. Y ese trabajo yo lo tengo que exponer en el museo, y tenemos que explicar a todo. Ese día, nosotros fuimos a abrir el programa. Fue 25, hay muchos de los ascendencia negros, y yo asombrado, hace muchas preguntas sobre las obras. Yo tengo que explicar muchas cosas sobre eso. Y luego de esa experiencia, ¿qué nos puedes decir
Fritzner, ¿qué nos puede decir con respecto a esa experiencia que tuvo con ese contacto de la gente guayaquileña, de afrodescendientes guayaquileños? Esa experiencia me da ahora yo estoy aquí pensando de muchas cosas que tengo que contar cuando regrese a Santo Domingo, República Dominicana, porque República Dominicana es un país también que es una sola isla que divide en dos. ¿Sabe? Hay un gran problema con los afrodescendientes allá, que no acepta la parte negra. Yo creo que ellos son españoles. Me toca, yo fui a Santo Domingo para visitar, me queda tocar quedarme 31 años todavía ahí para seguir trabajando. Por eso mi experiencia parecía, Elena, es un trabajo un poco difícil, muy difícil, porque todavía 31 años trabajo de un país que pega con otro país, no cree son hermanos. Hay mucho problema, porque la parte negra fue una lucha que está rechazando, donde tenemos 400,000 negros haitianos que trabajan, que están en el país. Dice que hay 1 millón. Entonces, todavía nosotros no tenemos la prensa, no tenemos nada. No puedo tener una emisora para nosotros puede decir lo que nosotros somos, transmitir. Yo tuve un programa radial, tenemos que cerrar, porque hay una parte de otra persona que está atrás que nosotros tenemos que esconder nuestra cultura. Por eso yo, especialmente con mi pintura, con la música, con el deporte, para poder ser relacionar con los hermanos que están cerca. Excelente. Vamos a conversar un poquito y no sé si nos pueda ayudar. Choclo. Primer grito de independencia en Esmeraldas, en Río Verde. Se reunieron todos los revolucionarios y a la cabeza los negros de Esmeraldas, con machete, con palo, con lo que sea. En la zona norte iban a sacar el oro para comprar las armas. 1843. Más o menos. Entonces, los negros... Bolívar llegó aquí. Sí, Bolívar sí pasó por aquí, ¿no? Con esta, ¿cómo se llama? Manuela. No llegó, pero sí tuvo relación por allá por la parte de la sierra, ¿cómo se llama? Acá en Imbabura, por allá. Hasta Río Verde, sí, por allá sí llegó, maestro. Se reunieron varios allí en Río Verde. No sé realmente por qué. C'est qu'on là, c'est sur le corps, c'est que l'on peut tout. Suba. Déjeme aquí en medio.
Venga, venga todos, venga todos. Todos los niños, venga. Venga todos, todos, todos. La puerta. Masengo, ¿cómo? Toma la foto ahí como Sí, sí, sí. para tomar. Là. Toma igualita Algo le toqué ahí. Ponte de rodillas. Così. Ok. Qualche ti pazzi. Ok. Bravo. Pero se va volando. No, sí quisiera saber del señor Mongoló también algo sobre sus actividades y sobre lo que realiza justamente. Él es del Congo, ¿verdad? Sí, de ¿Ya? Congo. De Congo, y quisiéramos saber exactamente en qué radican las actividades que Elle veut savoir, pour que le public sache, qu'est-ce que tu fais? Quelle est votre mission maintenant? Ok, merci beaucoup. Ce que nous faisons, c'est la... El haciendo su trabajo con Malaki. Malaki Makongo, né en 91, fait la promotion des racines de la culture africaine. Malaki Makongo es una organización, nació en 1991, haciendo promoción de la cultura negra de África. Nous travaillons dans beaucoup de pays de l'Afrique. Y él trabaja en diferentes sitios, países de África. En Europe, Italie, France, Espagne. Italia, Francia, España. Nous sommes dans une dizaine de pays en Amérique latine. Y él ese grupo tiene diferentes personas en América Latina. Et depuis que l'UNESCO a déclaré desde el UNESCO habló del año de afrodescendientes, la décennie des afrodescendants, donc nous avons décidé d'aller dans tous les pays d'Amérique latine con su organización ha decidido de viajar en diferentes países pour parler aux afrodescendants. A los afrodescendientes. Qu'est-ce que l'Afrique? Qu'est-ce que l'Afrique? Qu'est-ce que l'Afrique? Et parce que quand les gens ne connaissent pas leur histoire, un afrodescendiente no conoce su historia, il n'y a pas de projection de futur. No hay proyección para el futuro. Le mois dernier, on était en Haïti, à Saint-Domingue. El mes pasado, él estaba en Haití, en Santo Domingo. On a travaillé sur quel genre de Ougon pour le 21e siècle. Él hace un trabajo hablando sobre el ritmo religión de vodú, donde la gente hablando del vodú es algo más negra, eso es porque ellos no conocen la historia. Claro. Là-bas sont les médecins traditionnels. Y allá en África se llama eso medicina tradicional. Ceux de Haïti. Ceux de Haïti. Maintenant, ici, notre programme est de dire quel est l'afro-descendant pour le 21e? Quel est l'afro-équatorien pour le 21e siècle? La pregunta, ¿cuál es afro-descendant pour le 21 siglo que viene? ¿Qué va a ser lo afro? Parce que si chacun se dépasse, si chacun fait beaucoup d'efforts pour s'auto-connaître et connaître le monde,
Y chaque afro tiene que hacer un esfuerzo para que la gente pueda conocer la cultura negra. Ils vont apporter beaucoup de choses dans leur pays et dans leurs relations. Si conoce su historia, se va a aportar muchas cosas sobre su país. Como Ecuador, los negros tienen que aportar, tienen que estudiar, tienen que conocer, dar el conocimiento para el futuro de su país. Parce que quelqu'un qui respecte sa peau, qui respecte sa culture, un enfant à l'école, il va se battre pour être premier, pour qu'il ne soit pas minimisé. Y la persona, un afrodescendiente que estudia, que conoce el valor de dónde sus raíces, entonces se va a aportar mañana, no se va a sentir como ofende cuando dice negro, entonces se va a aportar algo para su país. Beaucoup de gens ne savent pas que Congo veut dire la paix, la fraternité, l'unité. Personas no saben Congo decir paz, fraternidad, unité. Unidad. Et Sénégal, ça veut dire dans la barque, dans la pirogue. Significa, la palabra Senegal significa adentro de un pirogue. La pirogue. La pirogue es donde los barcos, donde vienen muchos. Gracias por la aclaración, ¿no? Porque si no quedábamos en la misma. Yo sé, usted quiere decir otra cosa, ¿no? No. Siente. Yo la verdad es que estoy fascinada con toda esta narración, pero lamentablemente se nos viene el tiempo, ¿no? En que estaba también el siguiente programa por arrancar, pero quiero darles a ustedes las gracias por estar con nosotros, ¿ya? Decirles que están las puertas abiertas de este espacio, ¿verdad? Que es justamente para todo este tipo de cosas positivas, ¿verdad? Que nos relacionan a los guayaquileños, a los ecuatorianos, a todos quienes vivimos en esta ciudad, ¿verdad? A Elena Hurtado, nuestras felicitaciones por todos estos esfuerzos. Frix Nercedón, el señor Mongoló, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero bueno, muchísimas gracias. Gracias a Radio Metro. El programa se llama La Voz de la Metro, sí, es de la Fundación Metrovía. Bueno, el sistema de transporte masivo urbano Metrovía brinda un servicio a la comunidad que no solo ayuda a llegar con rapidez, seguridad y eficiencia a los usuarios, también es un medio de transporte que permite el desarrollo de eventos como el de Expresiones Negras, que con el auspicio del muy ilustre municipio de Guayaquil y otras entidades participan activamente en el desarrollo de nuestra ciudad y proyectan actividades culturales que enriquecen a todos. Y es que solo así, juntos, lograremos ese super Guayaquil que todos queremos. A nuestros invitados, nuevamente, gracias por su presencia y participación. Y a nuestros amigos radioescuchas, les recuerdo que sus comentarios y sugerencias pueden realizarlas a lavozdelamετro@gmail.com. Con esto concluimos. Soy Marcela Camposano y esto fue La Voz de la Metro, un esfuerzo comunicacional de Fundación Metrovía. Muchas gracias y muy buenas tardes. Qué lindo, pero de verdad, ¿cómo seguíamos de largo? Y ya tenía yo a mis amigos allá que estaban. ¿Hasta cuándo se quedan? ¿Ustedes van a ir a Esmeralda? Si nos vamos a Esmeralda, pues vamos a ir mañana. Entonces yo voy. Hay un libro que escribieron. Oye, eso es lo que yo, sabes que me faltó preguntarte básicamente si de esto iban a sacar ustedes algunas memorias, algunas cosas, algo, en la revista, ya, eso. Hay un video, es que nosotros estamos en YouTube. Lo documentas, todo se vaya. Perfecto. A ver, tomémonos una fotito. Siéntate por el Elenita, te quieres ir, te das cuenta. Tú eres mala gente conmigo. En Esmeralda, en ese festival compartido, aprovechamos el evento y ahí miren, yo tenemos enseñar las obras naif de la cultura haitiana. Las obras se puede vender, porque la idea mía es compartir, aprender, hacer promoción de que otra línea, de que son afrodescendientes, no tienen miedo
poner su cultura, su raza, técnica, que eso es algo que muy conocido en el país. Depende de la técnica, el tiempo, que aquí se a veces la funciona de color. El otro micrófono. Quiere foto también ¿Quiere foto con esa Macengo? ¿Ah? Más acá para que la gente te pase. Entonces, ella le va a preguntar a él y usted lo traduce, ¿no? Con este micrófono. Tú solo preguntas, le pasas, él habla y ya recibe la señal lo de él, ¿no? Ahora estamos con... Right, okay, c'est que tu as apporté ici which would be Bon, nous sommes l'association Malaki Makungo. Nosotros somos una asociación Malaki Makungo de Congo de África. Nous faisons la promotion de la culture pour le développement. Nosotros estamos haciendo la promoción de la cultura a nivel mundial para el desarrollo. Et tout ce que nous avons présenté ici, c'est notre centre de couture pour les jeunes filles. Es un centro de costura para las madres que no tienen esposo. Donc, ce travail-là qui est fait au Congo, il est vendu en Italie, en France, et nous l'apportons ici aussi. Este trabajo nosotros lo vendimos en diferentes países. Nosotros traemos una muestra para compartir con los hermanos de aquí del país de Esmeralda. ¿Cuánto cuesta? Comienza aquí, par exemple, un vêtement comme ça. C'est des prix très démocratiques. Là, nous avons des tenues pour 15 €. El precio es un vestimiento que se cuesta $15. Esta la falda. Mais l'important, c'est pour nous, c'est pas les prix. L'important, c'est l'échange culturel et artistique qu'on veut faire entre l'association Malaki Makungo et l'association Mandagwa ici. Parce que nous sommes jumelés avec l'association Mandagwa. Mandagwa, Malaki Makungo, ici. El precio es muy democrático. Es muy importante el precio. Es el cambio que hice con la asociación Mandagwa para el pueblo de aquí conocer un poco la escultura, cómo trabajar, que aprendí muchos años. ¿Cómo le está pasando aquí en Mares
Et comment tu as vu l'ambiance ici, la plage, les gens, comment tu as vu? Mais je me retrouve au Congo. Elle se trouve comment elle está en Congo. C'est comme Et comment qu'elle está en Congo. les espaces culturels au bord de la plage au Congo, c'est plus ou moins la même chose. El espacio cultural es igual. Son músicos también. ¿Qué? Son músicos también, nosotros mais la musique. La musicien. Moi, je suis artiste comédien. Él es un artista comédien, escritor. Sí. Y yo fue la promoción. ¿Puede cantar algo? La poesía. No sé si puede decir algo, una palabra de tu comedia. Poesía. ¿En qué idioma? ¿En qué idioma? En Congo. En Congo. ¿Te quiere decir algo en Congo? Congo. Ndosizani loto. Et maintenant, l'air interné de l'or noir à l'aile est bien sauvé. Il y a des gens qui voulaient aussi fêter avec une madame. Et il y a aussi des gens qui ont fait de ce qui va arriver à quelques jours. Maintenant, on a ça. Là, on voit des gens qui préparent pour faire des explosifs. Là, le côté où il y a des gens, surtout les bons, écoutez-moi, c'est pas ça qu'il a libéré. Sarah Sanjana. Apenas 7 años. ¿Qué 7 años? No llegaba a 5 siquiera. ¿Soy acaso negra? Me dije. Sí. ¿Qué cosa es ser negra? Negra. Yo no sabía la triste verdad que aquello escondía. Negra. Y me sentí negra. Negra. Como ellos decían. Negra. Y retrocedí. Negra. Como ellos querían. Negra. Yo di mis cabellos y mis labios gruesos. Y durante nada de carne tostada. Y retrocedí. Y retrocedí.
siempre apenada, siempre amargada, seguía llevando a mi espalda mi pesada carga. Y cómo pesaba. Y así mis cabellos, me volví la cara, y entre mis entrañas siempre resonaba la misma palabra. Muchas gracias. Bueno, vamos a dar el siguiente punto. Vamos a llamar a uno de nuestros invitados especiales aquí de nuestra mesa, la firma Malaki Macongo. Bueno, Malaki va después. Vamos a hablar con nuestro querido pintor internacional de Haití, reconocido a nivel mundial. Ya sabemos que tiene su exposición aquí al frente, también en el museo, más de 20 cuadros. Su exponencia, vamos a escucharla aquí, y obviamente tiene un título muy relevante, su exposición, que se denomina Herencia, y que habla precisamente de esto, de nuestros ancestros, de nuestras historias, y qué más que él para contarnos. Bienvenido, Sedón. Buenos días. Buenos días. Un saludo especial a todos los países que están aquí, compartir con ustedes. Y yo como artista hoy me toca como primera vez, porque no solamente un artista tiene que ser músico y pintor, también tenemos que preparar para, como te digo, por todo. Mi exposición se llama Herencia, porque ese evento está especialmente por los afrodescendientes, como de Haití. Nosotros, haitianos, somos primero esclavos negros, de la libertad por negro. El primer país vino por 104, la independencia. Yo puedo decir que en América Latina, de eso hay muchos países que nosotros colaboramos. Es decir, hoy me toca hablar, como hay pasengo aquí, de otra hermana que está haciendo hablar. Me toca hablar sobre un tema que es muy, muy pesado para nosotros los haitianos, por lo que nosotros ha hecho en el mundo, el vudú. El vudú, eso yo quiero hablar un poco. Cuando habla de vudú, piensa que solamente Haití, que es de la fuerza, no. El vudú viene de África, con el texto de Egipto. Y el vudú haitiano es una religión, o es una doctrina se materializa en los ritos, ofrenda y sacrificio. Hablar de Fuji y hablar de África y hablar de Afro de siglo XXI. Quand je traverse quand je traverse l'Atlantique, c'est depuis 2002 que je traverse presque chaque année l'Atlantique. Desde 2002 yo hago la travesía atlántica. Y ahora, cuando yo estoy atravesando el Atlántico para venir a Ecuador, déjà au mois d'août, j'étais à Saint-Domingo et Haïti. El mes de agosto yo había viajado en Haití, Santo Domingo. Et aujourd'hui, je suis ici. Hoy yo estoy aquí en Ecuador, en Guayaquil.
Et quand je viens, je me pose une grande question. Qu'est-ce que je vais faire? ¿A qui je vais m'adresser? Est-ce qu'ils vont m'écouter? Y cuando de que yo estoy aquí, yo sé, ¿cómo yo voy a hablar? ¿Con quién yo voy a hablar? Porque es un poco difícil para mí. La primera vez estoy en América Latina. La première fois que j'ai traversé l'Atlantique, Primera vez yo hice la travesía. je suis allé à l'ambassade de Haïti pour demander un visa. Yo fui a la embajada de Haití para pedir un visa para poder viajar. Et la secrétaire me dit, Y la secretaria me dice, mais en Haïti, mais Mbote, bonjour, buenos días. Mbote, bonjour en langue Congo se dit Mbote. Buenos días, en idioma Congo dice bote. Et Congo donne une fois le bonjour. Congo decir otra vez buenos días. Buenos días. On ne dit pas bonsoir, bonne matinée, bon après-midi, bon, mais on dit une fois moté. Congo no dice buenos días, buenas tardes, como buenas noches, solamente dice una sola vez buenos. Et le moté, quand on le donne, ça se donne une fois, avec le cœur, l'amour, la paix, la fraternité. El bote, cuando dice eso en Congo, se dice con amor, con fraternidad, con mucha sinceridad. Ce n'est pas que le matin, je te dis bonjour, et le soir, je te poignarde dans le dos. No es forma de decir buenos días por la mañana, en la noche te da una puñalada en la espalda. Poignarder dans le dos, c'est aussi de lier les mains et les pieds et t'amener à aller travailler dans les champs de canne à sucre. Don puñalada en la espalda es no tener amarrar para poner un bote, te lleva a trabajar como esclavo en un campo de café, de caña, para ganar dinero. Je voulais remercier sincèrement la mairie de Guayaquil qui nous a reçus. Yo quiero agradecer al municipal de aquí a Guayaquil para esa invitación, el espacio que a dar a PUDI para ese evento. Je voulais remercier aussi une sœur. Y yo quiero dar agradecimiento a una hermana. Une sœur extraordinaire. Una hermana extraordinaria. Que l'on l'aime ou que l'on n'aime pas, elle s'appelle Elena Hurtado. Puede ser todo el mundo va a gustar el trabajo que ella está haciendo, que se llama Elena. Et parler d'Elena, c'est parler de la fondation Foodine. Hablar de Elena y de hablar de la Fundación Foodine. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de quel afro-équatorien pour le 21e siècle. Mais attendez que je boive un peu d'eau. Le monde serait comme ça, un autre monde serait possible. Lo diciamo e terminiamo. Vuoi che ti bazzi? Mi state dormendo? Ma non si dorme qui! Vuoi che ti bazzi? Ma dove sono i dita? Con el dedo. Firmale, caro, firmale!
quiere que afirme. L'Africa poteva vedere tutto quello. Guarda. Vuoi che te lo sì? Vuoi che te lo sì? Ultimo, quello facciamo per la Elena. Vuoi che te lo sì? Gracias. Digamos que cosa vuol dire? Come será el mundo? Qualche base. Come será el mundo? Eso quiere decir cómo será el mundo mañana. E la risposta? La respuesta Guarda! È così che dovrebbe essere il mondo, se avevamo vissuto, se non avete più la pena, fraternité, l'unité. Guarda! Guarda, è così, c'est comme ça. es como, es con eso que va el mundo. Como el mundo va a estar muy bonito. Ese que quiere decir. Vuoi che ti va sì? Bueno, vamos a tener Aplauso para Malaki Macongo, que se emociona. Bueno, queremos llamar a justamente una de las creadoras por el cual estamos aquí, a Elena Hurtado de la Fundación Judine, a quien agradecemos por habernos invitado a este acto cultural del noveno circuito internacional de expresiones negras. Gracias, Luis. Buenos días. O buenas tardes. Cada uno lo sabe. Es un placer para mí tener a estos invitados acá. De verdad. Es un orgullo enorme escuchar hablar a la hermana de los Estados Unidos, escuchar al hermano del Congo con todo ese fervor que trae y ver a compañero Sedón, un pintor, un hombre que se entregó, que vio muchísimo durante 2 semanas, lo que en mi vida yo había aprendido. Aprendí con el caballero trabajando desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la mañana sin cerrar los ojos, para poner esa posición allá, para lograr que nos dejen de no mirar y que comiencen a mirar. Fundación Judine agradece muchísimo a los hermanos a quien pido por favor un fuerte Même si tu sens la peur au plus profond de toi, même si les autres abandonnent, même s'il faut en payer les prix, recommence. Recommence chaque jour avec patience et amour. Recommence au jour des soleils comme au jour des tempêtes. Recommence avec amour et sans jamais te décourager. Recommence pour Dieu, avec Dieu, comme Dieu. Recommence